Buen día, hoy vamos a hablar de tu sangre. Ahí vemos en el slide, vemos un tubo de ensayo en donde se puede observar la composición de la sangre. Es un tejido, se puede estudiar por lo que se llaman extendidos o frotis con la tinción de Romanowski. Ese es un tipo de tinción que nos deja ver rápidamente en un microscopio óptico, esto lo hacen los bioquímicos, para ver tu composición sanguínea. Cabe aclarar que la sangre es un tejido, ¿sí? Que está compuesto por células, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y plaquetas, y el plasma. Las células las vamos a ver en otro momento, vamos a explicar cada célula, pero fundamentalmente los glóbulos rojos son los transportadores de oxígeno y los glóbulos blancos sirven para la defensa del organismo ante infecciones, y las plaquetas son las células importantísimas producidas en el vaso para la coagulación. Y la otra parte del tejido sanguíneo es el plasma, que lo podemos ver allí en amarillo en el slide, que contiene agua, sodio, potasio, otros iones como el magnesio, glucosa, aminoácidos, proteínas como la albúmina, las globulinas, el fibrinógeno, grasas, hormonas, vitaminas y algo muy importante, los factores de coagulación. Esto es en general la sangre, un tejido que es líquido, pero tiene contenido celular, ¿sí? Nosotros en total prácticamente el ser humano tiene de 4 a 5 litros de sangre en su organismo y según los latidos del corazón, que es la bomba que hace que la sangre circule por arterias y venas, alrededor de pasan nuestra frecuencia cardíaca de 70 por minuto, por ejemplo, 70 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. En cada minuto pasan esos de 4 a 5 litros de sangre por nuestro cuerpo. Es un proceso sumamente dinámico, por eso el problema de las hemorragias, porque cuando hay un traumatismo o cuando hay una herida, bueno, la sangre sigue, si el corazón sigue bombeando, la sangre sigue circulando y se producen las hemorragias a todos los lugares posibles. En este momento solo vamos a ver esta parte. Les voy a explicar cómo se obtiene lo que hay en el tubo de ensayo, que está en la placa que estamos viendo. Allí, bueno, ese tubo de ensayo se coloca en una máquina que se llama centrifugadora, que es una máquina grande o pequeña, ahora vienen de distintos tipos, más pequeñitas, más grandes, automáticas, trabajan solas. Antes era todo un poco más a mano, pero ahora está todo bastante modernizado, por suerte. El bioquímico te hace una extracción de sangre para hacerte los análisis y lo que va a hacer es poner en un tubito de ensayo, que es el frasquito que ves ahí, un poco de heparina para que no se coagule, y luego va a poner este tubito de ensayo cerrado en una máquina centrifugadora que gira a cierta cantidad de revoluciones por minuto y produce la separación de la parte sólida, que son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas que quedan abajo del tubito, para luego ser analizadas, y por encima el plasma, que tiene una característica de ser amarillento. Es muy importante el plasma en muchas enfermedades, es el vehículo, digamos, de las células sanguíneas, y es muy importante por su contenido en proteínas como las albúminas, globulinas. Estas proteínas, albúminas y globulinas, son las estructurales de nuestro organismo y se encuentran allí en el plasma. Por eso es tan importante este líquido, digamos, que a veces hay que sacarlo o limpiarlo.
dijimos que el líquido amarillento que vemos sobrenadante tiene agua, iones como el sodio de potasio, glucosa, que son los azúcares, aminoácidos, que forman parte de las proteínas y otros elementos. Y lo importante es la de las proteínas son las albúminas, globulinas y fibrinógenos, que son las partes estructurales que van a componer nuestro organismo. Por lo tanto, el plasma es tan importante como la sangre. En cuanto a las células sanguíneas, la gran importancia del glóbulo rojo es que es la única célula transportadora de oxígeno. Es decir, a través de una proteína que tiene el eritrocito o el glóbulo rojo, que es la hemoglobina, allí se une el oxígeno con el glóbulo rojo, se produce una unión y el glóbulo rojo transporta el oxígeno limpio que entra por los pulmones a tu cuerpo, lo transporta a los distintos aparatos y órganos de nuestro cuerpo. ¿Cómo es la circulación en general? Por los pulmones, inhalamos y ensuciamos nuestra sangre con el tabaco, con la polución ambiental, con microorganismos, virus, bacterias. Entonces, digamos que también en la sangre los glóbulos blancos son sumamente importantes en la parte defensiva de nuestro organismo. Lo vamos a ver en el próximo capítulo de sangre. En cuanto a las plaquetas, que también están en el líquido o el tejido sanguíneo, las plaquetas son aquellas que producidas por el vaso, fundamentalmente, son aquellas células que hacen de hemostasia o la coagulación de la sangre. Por eso es importante el número del recuento de plaquetas que a veces se hace o se debe hacer en todo análisis clínico para saber cómo está tu estatus sanguíneo, cómo estás en general, cuánto hierro tenés, el hematocrito. El hematocrito se saca, es la diferencia entre la cantidad de plasma y la cantidad de células rojas. Ese es el recuento de hematocrito. También es importante la característica que ve el bioquímico en el plasma. Un plasma que tiene, de un paciente que tiene mucho colesterol, que tiene colesterol elevado o tiene muchas grasas de todo tipo, lo vamos a ver más amarillento, prácticamente se ve a veces blanco. Esto es importante, la observación del bioquímico de este tubo de ensayo, porque ya se da una idea de qué estatus graso tiene la persona. Hablamos de colesterol, hablamos de triglicéridos, los cuales son muy importantes en la formación de los tejidos, en la formación de distintos órganos, pero también son patológicos cuando están en exceso y tapan las arterias de nuestro corazón, de nuestro cerebro, se acumulan, forman placas arterioscleróticas, por ejemplo en el corazón, en las coronarias, que pueden sufrir un accidente de placa y producir los infartos de miocardio o de corazón. Así que es muy importante, y en este momento en nuestro país se dosa o se calcula bastante exactamente la cantidad de grasa que tiene este plasma, contando colesterol, triglicéridos, para saber en qué estatus está la persona, y si se lo encuentra elevado se hace un asterisco y es citada a la persona para que sea controlada, medicada y bueno, no lleguemos al infarto agudo de miocardio o a otros tipos de accidentes cerebrovasculares como son los ACV o strokes. Y entonces en este caso se está haciendo un control muy exhaustivo en la analítica, donde se coloca una advertencia para que sea vista por el médico. Hasta acá llegamos, luego vamos a seguir con las células, cada función, se las voy a mostrar, y vamos a ver el aparato, todo lo que es el aparato de la sangre y los órganos sanguíneos. Chao, nos vemos.